Pregúntate, un espacio radiofónico donde todos tenemos mucho que preguntar. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jimena Arceo y esto es Pregúntate. Bienvenidos a un episodio más. Y quisiera iniciar este episodio con una frase que es la siguiente. Cuando una mujer está enojada, no preguntes por qué grita. Pregunta qué lo obligó a gritar. Y quiero que piensen tantito en esta frase porque siento que muchas veces estamos demasiado acostumbrados a reaccionar al volumen, al tono, a la intensidad, pero casi nunca nos detenemos a analizar qué llevó a alguien a ese punto. Y eso creo que lo cambia absolutamente todo. Y bueno, hoy vamos a hablar de cómo la deslegitimación del enojo femenino puede funcionar como un mecanismo de control social. Y sé que suena un poco grande, suena teórico, pero en realidad pasa todos los días, en cosas pequeñas, en frases como ya cálmate, estás exagerando, no es para tanto. Seguro estás hormonal. Frases que parecen mínimas, pero que acumuladas tienen un efecto enorme. Y yo no quiero que este episodio sea un ataque, quiero que más bien sea una reflexión, que podamos visualizar lo que muchas veces normalizamos y que identifiquemos posibles mejoras, que nos incomodemos un poquito, pero desde el análisis. Y no quiero hacerlo sola, hoy tengo invitadas muy especiales. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Me gustaría que se presentaran, digan su nombre, en qué grado van y algo que quieran compartir de ustedes. Bueno, hola, soy Isabela, voy en onceavo A y algo que quiera compartir, no sé, me gusta mucho pintar. Yo soy Fernanda, voy en onceavo A y muchas gracias por invitarnos a las dos. A mí me gusta mucho pasar tiempo con mis seres queridos. Va. Muchas gracias. De verdad me encanta tenerlas aquí porque este tema no creo que se entienda solo con datos, se entiende con experiencias y sus puntos de vista son muy importantes. Y quiero empezar con algo muy básico y quizá honesto. Cuando escuchan la palabra enojo, ¿qué sienten? No qué significa en teoría, o sea, no me tienen que dar una explicación psicológica, más bien qué les provoca, si les incomoda, que si les parece negativa o les parece poderosa. Yo creo que para mí el enojo señala un límite cruzado o una injusticia. Yo creo que es como una incomodidad, o sea, sí, como una incomodidad o disgusto. Va. Y ahora quiero hacerlo un poquito más específico. ¿Creen que el enojo está socialmente permitido igual para hombres que para mujeres? O sea, si un hombre levanta la voz, ¿qué se dice? Y si una mujer levanta la voz, ¿qué se dice? Creo que para cualquier ser humano está permitido Ujú. el sentir, pero creo que también la sociedad ya le dio como un contexto o un prejuicio de que si un hombre levanta la voz, bueno, está siendo agresivo. O si una mujer alza la voz, está siendo exagerada. Justo como dice esta Isa, yo creo que para los hombres es como un tono de firmeza, como que está enojado o ya va a llegar al punto de la agresión. Pero si una mujer se enoja, grita o algo, es que le dicen que está exagerando o que anda hormonal o un sinfín de cosas. Va. Y de hecho estoy de acuerdo con sus definiciones y quisiera agregar algo más. Porque algo que me llama muchísimo la atención es que muchas veces el enojo masculino se puede interpretar como carácter, como liderazgo, como firmeza. Pero justamente el femenino se interpreta como una exageración, como drama e incluso como descontrol. Y creo que eso no es casualidad, más bien es la estructura social que tenemos. Y les quiero compartir que mientras investigaba, encontré algo que me hizo cambiar completamente la perspectiva. El enojo no es solo una emoción individual, es también una emoción social y política. Desde la psicología social se explica que las emociones no existen aisladas, se moldean culturalmente, se interpretan dependiendo del contexto y sobre todo se permiten o se sancionan dependiendo de quien las exprese. Históricamente a las mujeres se les ha asignado el rol de cuidadoras emocionales, las que mantienen la armonía, las que comprenden, las que suavizan conflictos. Entonces, cuando una mujer expresa enojo, no solo está mostrando una emoción, está rompiendo una expectativa profundamente instalada. Y cuando rompes una expectativa social, pues es obvio que generas algunas incomodidades. Hay estudios que muestran que cuando una mujer se expresa enojo, se le percibe como menos racional, menos competente que un hombre que expresa exactamente la misma emoción. Es decir, la emoción no cambia, cambia la percepción porque cambia el género.
Y creo que eso sí es muy importante. El enojo en teoría surge cuando percibimos una injusticia o una amenaza hacia nuestra dignidad. Y si constantemente se nos dice que ese enojo es exagerado, el mensaje implícito es que esa injusticia no es tan grave, que nuestro límite no es tan importante. Y eso poco a poco nos ayuda a normalizar cosas que no deberíamos de hacer. Y ahora sí quiero preguntarles algo más profundo. ¿Creen que la sociedad le tiene miedo al enojo femenino porque cuestiona estructuras? Sí, es que yo creo que como, como a los hombres siempre se les ha pintado que son los fuertes, de que ellos no pueden llorar ni nada, pero la mujer sí tiene que sentir o expresarse, pero no exagerar. Yo creo que eso le ha dado menos valor a las emociones de la mujer y no les da el valor suficiente. O sea, por ejemplo, siempre tienen que ser felices y mostrar una cara positiva al mundo, pero el día que las ven llorando es como de, ay, otra vez ya va a empezar, o seguro tiene algo, o pues qué nos importa porque está así. Ujú. Yo creo que más bien, o sea, así como dice Fer, se les enseñó más como a los hombres que no tienen que... Es que es como una idea muy conflictuada, ¿no? O sea, que el hombre sí puede expresar como enojo y así, pero no puede expresar sensibilidad. Ujú. Y una mujer está como más de no sentir, o sea, como guardarte las cosas. Ok, y te, o sea, les quiero decir que, por ejemplo, ahí hay una parte en donde, ahí hay una parte en donde como que todo, pues sí, se genera un conflicto, ¿no? Porque socialmente las mujeres tienen el estereotipo de ser mucho más sensibles, de ser mucho más emocionales que los hombres. Pero entonces, o sea, ¿cómo ustedes creen que las mujeres aprendieron a manifestar ese enojo para no cae, o sea, más bien para cumplir con ese estereotipo y que no las llamen exageradas? Es que yo creo que es a través de lo que ha sucedido con los feminicidios. Yo creo que las mujeres estamos hartas de que pasen este tipo de situaciones y más que vengan por hombres y más que sean nuestras parejas, ¿no? Entonces yo creo que guardar tanto ha hecho que explote. Entonces yo creo que es el momento de que las mujeres expresen todo, sea felicidad, sea tristeza, sea enojo, y que se quiten esa palabra de exageradas. Sí, muy bien. Ahora quiero que analicemos, bueno, quiero compartirles mi análisis de nuestro contexto. En México, alrededor del 70% de las mujeres mayores de 15 años han vivido algún tipo de violencia. 70, o sea, 70%, es muchísimo. Eso significa que en cualquier grupo, estadísticamente la mayoría ha tenido alguna experiencia que cruzó una línea. Y además, los índices de feminicidio siguen siendo alarmantes cada año. Y no es solo el número, es la repetición, es la frecuencia y es la normalización mediática. Y aquí algo que me inquieta muchísimo es que cuando ocurre un caso de violencia extrema, muchas veces se analiza la vida de la víctima, ¿no? Es muy común decir, pues es que en dónde estaba, qué es lo que hacía y por qué con ellos, con quién estaban, ¿no? Juzgarlos. Pero cuando las mujeres reaccionan colectivamente con enojo, lo que se analiza es su forma de protestar y no lo que pasó antes. Y entonces el foco se mueve y quiero hacerlo un poco más dinámico con ustedes, que me compartan eh, que cuando ven comentarios criticando marchas o expresiones de enojo colectivo, ¿qué sienten? Justo hoy tuvimos una plática con una persona que nos hizo cambiar nuestra perspectiva. Como ella decía, mostrar el enojo a través de marchas, bueno, más bien pintando paredes, rompiendo vidrios, quemando. Yo creo que esa es la manera de buscar, de soltar ese enojo que traen, porque como dijo Isa, nosotros pintamos los muros, pero, o sea, ¿cómo le dijiste? Esto se corta, ¿no? No, no, pero sí. Dilo. Bueno, sí, como dijo Fer, tuvimos una plática con una maestra que creo que nos hizo cambiar nuestra perspectiva porque yo creo que, en mi opinión, antes creía mucho que todo el movimiento que se hacía en las marchas era como muy agresivo, ¿sí me Ujú. explico? Pero creo que
sí, así como nosotras sufrimos Abuso. como esa agresión Ajá. a nuestro cuerpo, nuestra, o sea, Pues toda nuestra dignidad. persona, Ujú. dignidad, pues sí también hay el derecho de expresar ese enojo y esa como justicia. Pero siento que sí también es otra idea como muy conflictuada en mi perspectiva, Ujú. ¿no? O sea, sí entiendo que hay enojo, sí entiendo que quieres justicia y que sobrepasaron los límites con algo que te pertenece a ti, que es tu Ujú. cuerpo, tu persona. Pero también puede estar esta otra situación de que estás agrediendo otro Contexto. contexto, Sí, su otro, mismo contexto. exactamente, ese mismo contexto. Entonces, no sé, es como una idea entre sí Y entre no. y entre no. Ajá. Sí, igual se podría analizar como muy bien la parte, como tú dices, de cómo o sea, cómo afectan el contexto social, incluso trabajadores, pues personas que realmente necesitan ese día como de trabajo inclusive, y todo eso, los negocios, negocios locales que resultan pues afectados Dañados, por la ajá. violencia. No, sí, exactamente, o sea, poniendo como unas situaciones, o sea, en las marchas puedes ir como afectando varios lugares, pero tal vez el lugar que afectaste también era de una mujer trabajadora que necesitaba Ujú, mantener a su familia. ¿Sí me ujú. explico? O sea, y tú no sabes qué fue lo que afectaste. ¿Sí me explico? Sí, claro. Por ejemplo, ¿qué tal nos dio un ejemplo de la gentrificación? ¿O cómo era? Bueno, de que, por ejemplo, las mujeres a veces vandalizan Starbucks, quien patrocina o financia para Gaza, que compren las armas, y Ujú. nos dice que esas mismas armas matan a los niños, a mujeres, a familias, y esa es como otra parte por la que también vandalizan ese tipo de cosas, o sea, ese tipo Claro. de comercios. Pero entonces yo lo llamaría, o sea, bueno, de parte de los protestantes, las protestantes, pues enojo acumulado, ¿sí? Ujú. Por todas esas estadísticas, por toda esa violencia que es enfocada al género, porque pues de eso se trata, ¿no? Y quiero profundizar un poco de esta idea del mecanismo de control social y bueno, que no siempre es explícito, no siempre es una ley que nos prohíbe algo directamente. A veces es una narrativa repetida. Un no es para tanto, un así no, hoy, o simplemente estás exagerando. Cuando invalidas una emoción sistemática, estás moldeando el comportamiento futuro de la persona. Le estás enseñando que es aceptable expresar y que no es aceptable. Y si el enojo femenino se asocia constantemente con una irracionalidad, muchas mujeres aprenden que expresarlo tiene un costo social y para evitar este costo eligen callar, eligen no decir nada. Y este silencio obviamente fomenta o mantiene estas estructuras pues intactas, ¿no? Porque el enojo sí logra movilizar, sí logra cuestionar y empuja a un cambio. Y si logras desacreditarlo, pues reduce su impacto. Y sé que no es quizá un plan consciente, es cultural y socialmente aprendido, es repetido, generación tras generación, pero así funciona y funciona porque hace que el silencio parezca madurez, que la firmeza parezca exageración. Y quiero también preguntarles algo un poco más personal. ¿Alguna vez se han disculpado por estar enojadas, incluso cuando sabían que estaban en una posición correcta? No. ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Y nos puedes contar un poco más? ¿O es personal? No, yo creo que a veces volvemos a lo mismo, ¿no? Que es como esa estructura que ya venimos cargando. Entonces, disculparte, aunque saber que no estabas mal o estabas mal, como que te deja en una posición de, bueno, lo intenté mejorar o cambiar para quedar bien con la Ujú. persona y quedar bien con mi alrededor, pero yo también considero que es malo hacerlo Claro, porque no le das como un argumento a tus emociones o a lo que estás sintiendo en ese momento. sí. Yo sí lo he hecho, pero pocas veces. He intentado ya no hacerlo, pues justamente porque pienso que es importante decir. Y también le voy a dar espacio a algunas preguntas de algunos compañeros.
Preguntan, ¿cuál es el papel del autocontrol sobre las emociones, o sea, el enojo, en la interacción de la sociedad? Oh, Ok. otra vez, por favor. ¿Cuál es el papel del autocontrol sobre las emociones en la interacción de la sociedad? Yo creo que saber controlarse por una parte está bien, pero por otra no. O sea, si, por ejemplo, reaccionas muy impulsivamente cuando te enojas, que llegas al punto de los golpes, yo creo que ahí entra el autocontrol, ¿no? Pero si la otra persona está incitando al enojo, a la tristeza o algo, es cuando tú ya tienes el derecho de expresar lo que estás sintiendo, pero no llegar al punto de la agresión. Ok. Sí, yo creo que es más como que, o sea, todos tenemos que tener autocontrol porque no podemos llegar al punto de agredir y volvemos a este punto de sobrepasar límites con otra persona. Ujú. Pero también no quedarnos como callados cuando sabemos que se está pasando un límite con nuestra persona. Va, y quisiera agregar que, bueno, personalmente creo que todo se basa en un balance, tanto personal como colectivo. Por ejemplo, es un poco, pues se podría decir que curioso cómo justificamos actos violentos, pues eh, usualmente, siempre que pasa algo en nuestra sociedad, decimos de que, bueno, pero antes pasó esto, ¿no? Y quizá esta persona, pues, pensaba esto, ¿no? Pero cuando llegan las marchas, llegan ciertas protestas y en las protestas están, pues, está el uso de violencia, creo que pensamos un poco distinto. Creo que en vez de justificar, y no sé si sea la palabra correcta, pero en vez de justificar a las protestantes, nos enojamos. Es como una cierta molestia y que es que ¿por qué está haciendo esto? Tendrá el derecho, pero es nuestra ciudad, ¿no? Como si realmente tuviéramos interés. Pero si fuera un interés genuino, creo que podríamos ver el fondo, ¿no? Ujú. De las protestas. Y hablo en general y pues sí, con cierta, o sea, con cierto enfoque en este tema. Luego preguntan, ¿cómo cambia la interpretación de las mujeres desde la perspectiva de distintas generaciones, jóvenes y adultos? ¿Cómo cambia la perspectiva? La interpretación de las mujeres Interpretación. desde la perspectiva de distintas generaciones. Pues creo que a través de los años se ha estado como cambiando toda esta idea y idealización de una mujer. O sea, Ujú, por ejemplo, ahorita con más derecho a sentir, derecho a hablar, derecho a trabajar, derecho a muchas cosas. ujú. Cuando antes todavía se subestimaba a la mujer completamente. Ajá, justo como dice Isa, yo creo que los papeles han cambiado. Ahora ya se le da más importancia a la mujer y también al hombre, claro, pero ya tenemos más participación o valor en cosas que no teníamos antes, como por ejemplo la política, el derecho a votar, no ser amas de casa, tener un trabajo, a lo mejor también sea el sustento de nuestra familia y que no sea solo el hombre, sino los dos aportamos a la Ujú. familia. Pero ¿no creen que sigan permaneciendo muchas de estas ideas en Claro. nuestros, pues, inconscientes? Sí. Sí, creo que muchas mujeres, incluso yo tal vez, este, em, pensamos como que analizamos mucho en hacer algo, decir algo, crear algo por otras, Por el hecho. por Sí, con un poco como de influencia. ajá, por la Ujú. influencia que tiene la sociedad en nosotras. ¿Sí me Claro. explico?